Bienvenidos, buscadores de secretos y horrores nocturnos. Soy el Dr. Skull, vuestro anfitrión en esta excursión por las profundidades del miedo humano. Esta noche nos adentramos en el mundo de los policías, esas valientes almas que se enfrentan a más que delincuentes comunes. Prepárense para historias donde el verdadero terror no siempre es sobrenatural, sino que a menudo se anida en las sombras de la mente humana. Porque, seamos honestos, ¿qué puede ser más aterrador que lo que se esconde en los rincones oscuros del alma? Siempre he creído que las noches de patrulla pueden revelar los secretos más oscuros de la ciudad. Yo, Mike, junto a mi compañero Steve, ambos veteranos del ejército y oficiales de policía, estábamos a punto de enfrentarnos a una noche que desafiaría nuestra percepción de la realidad. Era cerca de la 1 a.m. cuando recibimos la llamada. El propietario de un complejo de apartamentos reportaba problemas con uno de sus inquilinos. No esperábamos nada fuera de lo común. Estas llamadas son rutina. Pero al llegar, nos encontramos con una escena que rompía la rutina. Los residentes estaban agrupados fuera, sus ojos llenos de preocupación y miedo. El propietario nos recibió con un torrente de palabras. Hablaba de un inquilino, Adam, un hombre de unos 30 años que había estado actuando de manera extraña. Al acercarnos a su apartamento, el sonido del agua corriendo se hizo evidente, como un río desbordándose en un cauce inesperado. El agua se filtraba por debajo de la puerta, empapando el suelo del pasillo. Decidimos ingresar. La puerta cedió bajo nuestros golpes, revelando un interior inundado. El agua caía por las escaleras, creando un pequeño torrente que se deslizaba por los escalones. En la cocina encontramos a Adam. Estaba de pie, temblando, con una mirada de terror puro que heló mi sangre. Sus ojos, desorbitados, parecían ver algo que nosotros no podíamos. Adam, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?, pregunté, pero él parecía incapaz de responder. Steve, mientras tanto, se adentró en el baño para cortar el flujo de agua. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de miedo y confusión que se adhería a la piel. Me acerqué a Adam, intentando entender su estado. Fue entonces cuando balbuceó esas palabras que cambiarían el curso de la noche. Hay gente en las paredes. Al principio pensé que estaba delirando, pero su insistencia y el tono de su voz me hicieron dudar. Repitió la frase una y otra vez, aumentando en intensidad hasta que casi gritaba. Steve, investigando el dormitorio, se detuvo frente al armario. Al encender la luz, notó una línea tenue en la pared, una anomalía que parecía formar una puerta oculta. Las palabras de Adam resonaban en nuestra mente, alimentando un presentimiento sombrío. El corazón me latía con fuerza mientras Steve y yo observábamos la línea en la pared. La declaración de Adam sobre gente en las paredes ya no parecía tan descabellada. Steve, con una expresión grave, señaló hacia la marca en la pared. Mike, esto parece una puerta oculta. Mis manos temblaban ligeramente al acercarme. La tensión era palpable y el miedo de Adam parecía contagioso. Con un movimiento decidido, Steve empujó la sección de la pared, revelando un espacio oculto tras ella. Lo que vimos a continuación nos dejó paralizados. En el reducido espacio, 3 personas se apretujaban juntas, sus rostros pintados con extraños patrones. Sus ojos, llenos de un miedo frenético, nos observaban fijamente. Era una imagen sacada de una pesadilla, 3 seres humanos escondidos en el interior de una pared, como si fueran parte de un ritual olvidado. Con la adrenalina corriendo por mis venas, saqué mis esposas y procedí a detener a estas personas. Su resistencia fue mínima, parecían resignados a su destino. Steve, manteniendo la calma, me ayudó a sacarlos uno a uno del escondite. Mientras los llevábamos fuera, Adam, aún temblando y con lágrimas en los ojos,
Fue atendido por otros oficiales que habían llegado como refuerzo. Su mirada perdida y sus murmullos constantes sobre las voces en las paredes me dejaron una sensación de inquietud que no me podía quitar. En los días siguientes, la investigación reveló la verdad detrás de este horror. Los 3 individuos eran miembros de un culto oculto, conocidos por sus prácticas perturbadoras. Habían elegido a Adam como su objetivo, aprovechándose de su vulnerabilidad psicológica. Su plan era aterrorizarlo hasta el punto de quebrantar su voluntad, utilizando tácticas de intimidación y paranoia. La revelación de esta trama macabra dejó a toda la comunidad en estado de shock. El hecho de que algo tan siniestro ocurriera en nuestro propio vecindario era difícil de procesar. La imagen de aquellos rostros en la pared y el miedo palpable de Adam se convirtieron en un recuerdo constante de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Los días posteriores al incidente en el apartamento de Adam estuvieron llenos de reflexiones y preguntas sin respuesta. Como policía, había visto mi parte justa de crímenes y tragedias, pero esto era diferente. Había algo profundamente perturbador en la forma en que esos individuos habían invadido la vida de Adam, acechándolo desde las sombras de su propio hogar. Adam fue llevado a un centro de salud mental para recibir tratamiento. Las voces y los susurros que había oído, alimentados por la presencia real de aquellos intrusos en su pared, habían dejado una cicatriz profunda en su psique. A pesar del apoyo y la terapia, sabía que el camino hacia su recuperación sería largo y tortuoso. Steve y yo, por nuestra parte, a menudo hablábamos del caso. No era solo el acto en sí lo que nos inquietaba, sino las implicaciones más profundas. La idea de que un grupo de personas pudiera orquestar tal nivel de terror sobre un individuo vulnerables nos hacía cuestionar lo que realmente sabíamos sobre la naturaleza humana. El culto, con sus creencias distorsionadas y métodos insidiosos, fue eventualmente desmantelado gracias a nuestra investigación. Sin embargo, el eco de sus acciones continuó resonando en la comunidad. La gente miraba sus propios hogares con una nueva perspectiva, preguntándose si los secretos y las sombras podían estar acechando detrás de sus propias paredes. Con el tiempo, el caso de Adam se convirtió en una especie de leyenda urbana en la estación de policía. Una historia que se contaba a los novatos como una advertencia de los horrores inesperados que pueden surgir en este trabajo. Para Steve y para mí, sin embargo, era un recordatorio constante de nuestra responsabilidad de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La noche en el apartamento de Adam cambió algo en mí. Aprendí que el verdadero terror a menudo no viene de lo sobrenatural o lo desconocido, sino de las profundidades oscuras de la mente humana y de lo que las personas son capaces de hacer en nombre de sus creencias distorsionadas. Recién cumplidos los 22 años y con apenas 3 meses como oficial de patrulla en las carreteras menos transitadas, aún me sentía novato en muchas situaciones. Trabajaba casi siempre de noche, desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m., enfrentándome a conductores imprudentes y ocasionalmente a situaciones inesperadas. Era un jueves alrededor de las 2 a.m. y la carretera estaba inusualmente desierta. Conducía a 65 millas por hora, atento a cualquier obstáculo inesperado, especialmente animales que pudieran cruzarse en mi camino. Rodeado de bosques, la soledad de la carretera me daba una sensación de tranquilidad mezclada con un ligero nerviosismo. De repente, al doblar una curva, vi un vehículo con las luces de emergencia activadas. Era un sedán oscuro, parcialmente en la carretera, con la puerta del conductor abierta de par en par. Algo no me cuadraba en la escena. Me detuve detrás del coche, informé por radio sobre el vehículo y salí para investigar. Con mi linterna en mano, me acerqué al sedán. La luz interior estaba encendida.
pero no había nadie adentro. La situación se sentía cada vez más extraña. Las llaves estaban en el contacto, el motor encendido, pero no había señales de nadie. Alumbré alrededor con la linterna, pero solo vi árboles y oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de comunicar la situación por radio cuando algo captó mi atención. Cerca del límite del bosque vi a un hombre con una máscara, similar a las de las películas de la purga, mirándome fijamente. Levanté instintivamente mi linterna y vi que no estaba solo. Había 3 o 4 hombres más, todos con máscaras y armados con bates y armas de fuego. Uno incluso sostenía una escopeta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Saqué mi arma y les ordené que soltaran sus armas, pero ninguno se movió. Empecé a retroceder hacia mi coche apuntándoles. Mi corazón latía desbocado y un miedo visceral se apoderó de mí. Entonces, escuché ruidos en el bosque detrás de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia mi coche y aceleré, dejando atrás esa escena aterradora. Por el retrovisor vi que había al menos 7 personas enmascaradas. Solicité refuerzos, sabiendo que tardarían en llegar. Después de un tiempo, llegaron varios coches patrulla y regresamos al lugar, pero ya no había nada. Solo las huellas de los neumáticos en el borde de la carretera. Tras el escalofriante encuentro en la carretera, la tensión y la adrenalina aún corrían por mis venas. Junto con los refuerzos, iniciamos una meticulosa búsqueda en la zona, esperando encontrar alguna pista sobre el grupo de individuos enmascarados. Sin embargo, todo rastro de ellos había desaparecido como si se hubieran esfumado en la oscuridad de la noche. A medida que las horas pasaban, mi mente no podía dejar de volver a ese momento. La imagen de aquellos rostros enmascarados, mirándome desde la oscuridad, me perseguía constantemente. Me preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera huido. ¿Habría podido detenerlos? ¿O hubiera sido una víctima más de sus intenciones desconocidas? El incidente se convirtió en el tema de conversación en la estación. Algunos colegas me felicitaron por actuar con precaución, mientras que otros me miraban con una mezcla de preocupación y duda. La sensación de haber fallado en mi deber me pesaba enormemente. A pesar de ser un oficial recién incorporado, sentía que había perdido una oportunidad crucial para enfrentar una amenaza potencial. En las semanas siguientes, incrementamos las patrullas en esa área, manteniendo una vigilancia constante, pero no hubo más avistamientos ni informes relacionados con el grupo misterioso. La falta de pistas y respuestas solo añadía a la frustración y al miedo latente. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Era solo un acto de intimidación o había algo más siniestro detrás de sus acciones? Reflexionando sobre esa noche, no podía evitar sentirme como un cobarde. La decisión de huir en lugar de enfrentar la situación me atormentaba. A pesar de que la lógica y el entrenamiento dictaban que había tomado la decisión correcta, un sentimiento de culpa me invadía. Cada turno nocturno se convertía en un recordatorio de esa experiencia, y la incertidumbre sobre lo que podría haber sucedido me mantenía en un estado constante de alerta. A pesar de las patrullas intensificadas y la búsqueda exhaustiva, el misterio de los individuos enmascarados permaneció sin resolver. No se reportaron más incidentes similares en la zona, y con el tiempo, el caso se fue enfriando. Las teorías abundaban, desde un grupo de delincuentes locales hasta un culto extraño, pero ninguna se pudo confirmar. El coche abandonado en la carretera y la breve pero aterradora aparición de aquel grupo se convirtieron en una leyenda local, un relato que se compartía entre los oficiales y los residentes de los alrededores. Aunque nunca supe con certeza qué fue lo que motivó a esas personas esa noche, el recuerdo de aquel encuentro se quedó grabado en mi mente, recordándome siempre la imprevisibilidad y los peligros ocultos en las tranquilas carreteras que patrullaba.
Con el tiempo, continué mi carrera como oficial de patrulla, enfrentándome a nuevos desafíos y experiencias, pero aquella noche permaneció como un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más inesperados, pueden suceder cosas fuera de lo común. Trabajo en el turno de noche para el departamento del sheriff en el condado de Bergen. Llevo 2 años en el cuerpo y, hasta ahora, lo más extremo que había visto eran arrestos por drogas y algunos robos. El noreste de Bergen es bastante tranquilo en comparación con otros lugares, pero hubo una noche que cambió mi percepción para siempre. Recibí una llamada sobre una perturbación en una casa cercana. Alguien había escuchado un grito. Normalmente esto podría significar una disputa doméstica o algo tan inofensivo como gente bebiendo y siendo ruidosa. Sin embargo, al llegar a la casa, me sorprendió encontrarla completamente a oscuras, a pesar de que había un Toyota Sienna azul en el camino de entrada. Alguien tenía que estar en casa. Toqué la puerta varias veces sin respuesta. El vecino que había visto mi coche se acercó para decirme que él había llamado a la policía. Me contó que había escuchado un grito aterrador proveniente de la casa y que la mujer que vivía allí estaba sola, aunque a veces tenía visitas de su novio. Esto aumentó mi preocupación. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Rodeé la casa, probando todas las ventanas, que también estaban cerradas, excepto una en el patio trasero. Estaba completamente abierta, lo cual era una señal de alerta. Pedí refuerzos, y una vez confirmado, entré en la casa por la ventana. Comencé a encender todas las luces que encontraba, empezando por la cocina y avanzando hacia la sala de estar. Es un procedimiento estándar para los policías encender las luces al investigar. Lo contrario es solo para crear suspenso en las películas y series. Llamé a la mujer, intentando asegurarle que estaba segura, pero no hubo respuesta. El primer piso estaba despejado, así que solo quedaba revisar el piso superior. Subí las escaleras alfombradas en silencio, y al llegar a la mitad, pude ver 4 puertas en el segundo piso. Encendí la luz del pasillo y llamé una vez más. Escuché un crujido detrás de una de las puertas, así que tenía que estar allí. Abrí la puerta y era un dormitorio. La luz estaba apagada, pero la del pasillo era suficiente para ver a una mujer acostada en la cama, con la cabeza cubierta por las sábanas. Me acerqué para asegurarme de que estaba bien, pero al hacerlo noté manchas oscuras en las sábanas. Eran de sangre y ella había sido apuñalada varias veces. Aún respiraba. Informé rápidamente de un apuñalamiento por radio y pedí una ambulancia de inmediato. Mientras esperaba refuerzos, mi mente luchaba por entender la situación. La mujer, gravemente herida, aún respiraba débilmente. El crujido que había escuchado anteriormente ahora no tenía sentido. Si ella estaba en la cama en ese estado, alguien más debía haber estado en la casa. Con mi arma en mano, me di la vuelta para inspeccionar la habitación. Mis ojos se dirigieron instintivamente al armario. Me acerqué lentamente, sintiendo cada latido de mi corazón en mis oídos. Tomé el pomo de la puerta con una mano, mientras con la otra sostenía firmemente mi arma. Contuve la respiración y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie dentro. Me volví hacia la cama otra vez, mirando a la mujer herida. La situación no encajaba. Entonces un pensamiento me golpeó. ¿Y si el agresor aún estaba en la habitación? Me agaché para mirar debajo de la cama, apartando la colcha que cubría la base. Mi corazón se detuvo cuando me encontré cara a cara con un hombre que llevaba una máscara cubriendo la mitad de su rostro. El grito que escapó de mi boca fue involuntario. «¡Muéstrame tus manos!», grité. El hombre, sorprendido, obedeció lentamente, levantando las manos sobre su cabeza. Con cuidado,
Le ordené que saliera de debajo de la cama. No quería intentar esposarlo solo, no cuando podría tener un arma escondida. Lo mantuve en la esquina de la habitación, con las manos en alto, hasta que llegaron mis compañeros. Una vez que entraron en la casa, los llamé para que subieran. Solo entonces pude esposar al hombre y asegurarme de que estaba bajo control. La ambulancia llegó poco después, y la mujer fue trasladada rápidamente al hospital. A pesar de haber sido apuñalada 6 veces, milagrosamente sobrevivió. El hombre resultó ser su novio, lo que, tristemente, no me sorprendió. Según la investigación posterior, había descubierto que ella lo había engañado con su amigo. Su reacción violenta fue provocada por una llamada telefónica en la que ella terminó la relación. Reflexionando sobre esa noche, me sentí agradecido por la supervivencia de la mujer, pero también profundamente perturbado. La violencia que había presenciado y el hecho de que el agresor se escondiera bajo la cama, a pocos metros de su víctima, era algo que me perseguiría durante mucho tiempo. Trabajar en el turno de noche siempre trae sus sorpresas, pero nada se compara a lo que viví esa noche. Soy oficial de policía en el condado de Bergen, y aunque llevo una década en el servicio, esa noche alteró mi percepción de la normalidad. Recibí una llamada sobre una persona sospechosa merodeando de casa en casa, golpeando puertas y hablando a través de las cámaras de los timbres. Al llegar a la casa del hombre que llamó, me mostró la grabación de su cámara Ring. La imagen que vi me heló la sangre. Una mujer de mediana edad, con el cabello largo y enmarañado, sostenía algo detrás de su espalda y gritaba a la cámara, exigiendo que abrieran la puerta y balbuceando sobre la necesidad de sangre. Cuando el dueño de la casa amenazó con llamar a la policía, ella respondió con carcajadas siniestras y empezó a golpear la puerta y a tratar de arrancar la cámara. Después de ver cómo se dirigía a la casa de al lado, el hombre finalmente llamó al 911. La situación escalaba rápidamente, y yo, junto con otras unidades, comenzamos a buscar a la mujer que ahora se consideraba armada y peligrosa. Mientras patrullaba la zona, una llamada de allanamiento de morada captó nuestra atención. Alguien había entrado en una casa con un arma y el dueño, escondido en su habitación, vio a través de su cámara cómo la misma mujer entraba en su casa. Al llegar a la casa, encontré la puerta delantera abierta. Con precaución y el arma lista, anuncié nuestra presencia. De repente, un grito de auxilio vino del piso de arriba. El pulso se me aceleró. Situaciones así nunca son fáciles. Subí corriendo las escaleras siguiendo los gritos, que me llevaron a la habitación principal. El esposo de la pareja, temblando, abrió la puerta. Dijeron que la mujer había estado arañando y golpeando la puerta y que no la habían oído bajar. Revisamos el resto de las habitaciones. En una de ellas, en la oscuridad total, se escuchó una risa escalofriante. Al encender la luz, la encontré sentada en la cama, sonriendo y sosteniendo un cuchillo enorme, con la cama empapada en sangre. Había cortado una de sus muñecas. Repitió lo que decía en el timbre. Necesitaba sangre. Junto a ella había una muñeca de niña, manchada de sangre. Le grité que soltara el cuchillo. Ella solo se reía. Intenté razonar con ella, preguntándole a quién se refería con ella, pero continuaba mirándome, riendo y murmurando frases incoherentes. Mi nerviosismo crecía. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía mi arma, apuntando hacia la mujer que seguía sentada en la cama, su mirada fija en mí. Cada risa, cada murmullo incoherente que salía de su boca aumentaba la atmósfera de miedo y desconcierto. En un intento de desarmar la situación, le hablé con calma, intentando establecer algún tipo de comunicación. ¿Quién es ella a la que te refieres? Estamos aquí para ayudarte, le dije. Pero sus respuestas eran incomprensibles, mezcladas con carcajadas y miradas delirantes. Estaba claro que razonar con ella sería imposible.
Mientras consideraba mis opciones, la mujer de repente saltó de la cama con un gruñido salvaje, su cuchillo en alto, listo para atacar. En ese instante, mi entrenamiento tomó el control. Disparé 2 veces, impactando en su brazo, aunque mi intención era desarmarla. Ella dejó caer el cuchillo, gritando de dolor mientras se sujetaba el brazo herido. Aprovechamos ese momento para reducirla y esposarla. La urgencia era llevarla al hospital antes de que perdiera más sangre por la herida autoinfligida. Una vez estabilizada, sería trasladada a una prisión local. Las investigaciones posteriores revelaron que estaba profundamente perturbada y finalmente fue declarada no culpable por razón de insanidad, siendo internada en un hospital psiquiátrico. La experiencia me dejó con una sensación de pesadez. La imagen de la mujer sentada en la cama, manchada con su propia sangre y su risa desquiciada, me perseguiría durante mucho tiempo. Pensé en las personas a las que había aterrorizado esa noche, en el pánico que debieron sentir al ver a esa mujer enloquecida en sus cámaras de seguridad y en la pareja aterrada que se escondió en su habitación, temiendo por sus vidas. Y así cerramos el archivo de esta noche, lleno de oscuros secretos y verdades aún más sombrías. Espero que estas historias de valientes policías y los terrores que enfrentan, tanto humanos como algo más, os hayan dado una nueva perspectiva sobre lo que significa proteger y servir. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Soy el Dr. Skull, retirándome a las sombras hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan muy buenas noches.